Aprender Photoshop puede ser lento y tedioso, pero para eso estoy yo aquí. Hoy te voy a enseñar 7 cosas básicas para que no te parezca esto que está escrito en chino. Intro y empezamos. Este tutorial va a constar de 7 cosas básicas que tienes que aprender sobre Photoshop. El primero será la interfaz, lo que viene siendo todo el programa. Lo primero que ves nada más iniciar el programa, lo que te vas encontrando según edites las fotos. El otro son las capas, probablemente una de las herramientas más importantes de Photoshop. Las selecciones, vas a aprender a elegir una parte específica de una imagen para trabajar en ella. Las herramientas de retoque como el tampón de clonar, el pincel corrector y el parche. Los ajustes de capa como puede ser el brillo, contraste, color y otros aspectos. Los filtros que te permiten aplicar efectos especiales a tus imágenes y así poder darles un toque más profesional. Y por último, cómo exportar las imágenes y en qué formatos hacerlo. Lo primero que quiero que hagas es que abras Photoshop, obviamente, y lo que te va a salir es, básicamente es esto. Por la parte central te saldrán los proyectos recientes que hayas estado trabajando en ellos. A la izquierda tenemos el archivo nuevo, abrir algún proyecto que ya tengas en curso o si quieres abrir directamente la imagen, lo que vamos a hacer es ir a archivo nuevo y aquí es donde te saldrán el tamaño que va a tener tu lienzo. Aquí puedes ponerlo a medida, en píxeles, en pulgadas, centímetros, en lo que quieras. Yo siempre trabajo en píxeles. Vamos a crear nosotros el nuestro, el tamaño estándar, como puede ser 1920 por 1080. Debajo tenemos la resolución, que es básicamente los píxeles que hay cada pulgada de esa imagen. La gente se le va mucho la olla y pone a lo mejor 500 píxeles por pulgada creyendo que la imagen se va a ver mucho mejor, pero lo único que te va a hacer es que el ordenador te vaya muy lento. Todo esto lo dejamos tal y como está y le damos a crear. Aquí tenemos nuestro lienzo de Photoshop. Este cuadradito blanco es donde vamos a tener que trabajar para hacer nuestra imagen. En el lado izquierdo tenemos todas las herramientas. Arriba tendremos las herramientas dentro de las herramientas. Si yo, por ejemplo, cambio de herramienta, me voy al pincel, por ejemplo, esto habrá cambiado. Y si me voy al borrador, esto también habrá cambiado. Dentro de cada herramienta hay unas secciones para poder editar esa herramienta y poder adaptarla a nuestro trabajo. Si nos vamos a la parte derecha, tenemos unos ajustes un poquito más específicos. Por ejemplo, en el caso de los pinceles, pues lo que es el grosor del pincel. Si te descargas un pack de pinceles, también los tendremos aquí. Y en la parte de abajo tenemos las capas, que como veremos en el siguiente punto es algo esencial para poder trabajar en Photoshop. En la parte de arriba a la izquierda tendremos una serie de secciones donde tendremos todas las opciones del programa. Hay otros sitios que también están las opciones, pero esta es la manera probablemente más rápida, quitando los atajos de teclado, que podemos usarlas. Y esto es básicamente la interfaz de Photoshop. Hay muchísimas más cosas que aprender, obviamente. Esto es algo rápido, sencillo, para que entendáis dónde está cada cosa situada y podáis ir a ella rápidamente. Vale, bien, ahora vamos a ir a la parte más importante, y si no es la más importante, es de las más importantes, que son las capas. Las capas las encontraremos abajo a la derecha y nos saldrán en este formato. En este caso yo solamente tengo capa de fondo que está bloqueada y me voy a traer una imagen al lienzo para que veáis cómo se van a colocar las capas. Para traerme la imagen simplemente tengo que ir a archivo, irme a colocar elemento incrustado o enlazado. La diferencia incrustado o enlazado, incrustado se te mete directamente, por así decirlo, en el proyecto, entonces el proyecto te va a pesar mucho más mientras estés editando. Enlazado lo coge directamente de la ubicación donde tú tengas tu imagen. El problema es que si por lo que sea esa imagen la borras de la carpeta donde la tenías, también se te va a quitar de Photoshop. En este caso voy a coger elemento enlazado, que yo siempre suelo usar ya que no borro las imágenes mientras estoy editando. Una vez que hayamos abierto la imagen, nos van a salir con este recuadrito, la X y los puntitos. Esto es para que antes de meterla directamente en el lienzo podamos reescalarla y ponerla más grande, más pequeña o colocarla donde queramos. Yo la voy a dejar tal y como está y podemos dar a la tecla Enter o al tic que tenemos aquí arriba. Ya tenemos la imagen en nuestro lienzo. Ya hemos visto que se ha colocado por encima de la capa de fondo. Casualmente está también la llave fondo, pero bueno, se ha colocado por encima. Si yo traigo otra imagen, una vez traída la otra imagen, veremos que está tapando a la imagen que habíamos colocado antes. ¿Por qué? Porque se ha colocado justamente encima de la imagen que teníamos. Sin embargo, si yo esta la pongo por debajo de la imagen que había colocado antes,
ya no sé. Es sencillo, es el orden en el que llevan las capas de arriba a abajo son las que se van a ver. No tiene mucha pérdida. Una parte muy importante de las capas es poder usar la máscara de capa. La máscara de capa la tendremos aquí abajo, donde nosotros clicamos y ha salido otra ventanita al lado que está en blanco. Todo lo que sea blanco en máscara de capa es que te muestra la información de esa imagen, y todo lo que sea negro es que no te la muestra. Te lo enseño. Cogemos la herramienta de pincel, lo ponemos en color negro y pintamos por encima. Entonces esta imagen se está borrando, no estoy pintando en blanco. Si yo pongo otra imagen debajo, como puede ser esta, yo la coloco debajo, lo que se ve es la imagen de debajo. Al estar pintando en negro, se ve lo que está debajo de esa capa. Si yo lo que quiero es volver a recuperar información de esa imagen, cambiamos el color principal que estamos usando con la tecla X, ya está en blanco, y ahora pinto y se vuelve a ver la imagen que estaba encima, esa imagen con esa máscara de capa. Otra parte muy importante son los ajustes de cada capa, ya que le podemos poner brillo, contraste, tono, saturación, podemos poner un montón de cosas. Si yo, por ejemplo, me voy a brillo y contraste, esta capa de ajuste va a afectar a todo lo que esté por debajo de esa misma capa. Pero si yo le doy a este iconito de aquí, simplemente va a afectar a la que esté justamente debajo. Yo le puedo dar brillo, quitarle brillo, dale más contraste, menos contraste, ya está guapo. Sin embargo, si yo le quito esto, me pongo entre medias de las dos capas, le doy al botón Alt, sale ese iconito, le doy y ahora está afectando a todas las capas. Algo que no vemos porque la capa fondo es grande, entonces está tapando a todas las demás. Pero como podéis ver, la capa de detrás sí que está siendo afectada. Si yo vuelvo a hacer para que solamente afecte a la de abajo, solamente afectará a la de abajo. Básicamente, aquí abajo tenemos más herramientas, como puede ser crear un grupo, no tiene mucha pérdida, es un grupo, ya está. Puedo crear una capa nueva, lo mismo digo, no tiene pérdida, es otra capa, es una capa transparente, y al final tenemos la de borrar. También tenemos la opción de opciones de fusión, que esto le puedes dar desde aquí y te sale esta ventanita, o le puedes dar doble clic en la capa sin coger el nombre, porque si le das doble clic en el nombre es para renombrarla y te salta la misma ventanita. En los estilos de capa sí que es algo bastante más extenso, tiene muchas cosas, muchas posibilidades. Eso es algo que se tiene que enseñar en otro vídeo. Si quieres que yo me meta a fondo y os enseñe cómo se hace, para qué sirven los estilos de capa, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo exclusivo para los estilos de capa, ya que es algo que llama mucho la atención y que sinceramente da muchísimo juego. Y el apartado de capas finiquitado, vamos al siguiente. Ahora vamos con una sección que es muy importante para llevar tus fotomontajes, tú lo que quieras, a otro nivel. El apartado de selecciones, en herramientas tenemos varias herramientas, como puede ser la herramienta lazo, que lo que te permite seleccionar tú dibujando donde quieras una selección normal y corriente. Para quitar la selección, control D, mucho más rápido. Tienes el lazo poligonal, que es hacer lo mismo pero con líneas rectas, y el lazo magnético, que si nos acercamos y queremos seleccionar al chico, por ejemplo, pinchamos y esto nos va a ir más o menos, a veces lo hace mejor, otra vez peor, reconociendo al chico y no lo va a ir seleccionando. Por aquí no tenemos ni que ir clicando, si queremos clicar en algún lado, y cerramos y la selección ya está hecha. Están esas tres. Y también tenemos la selección rápida, que el programa va a ir detectando cambios de color, cambios de luminosidad, y nosotros vamos, pinchamos y arrastramos y nos va a ir leyendo por dónde queremos ir. El problema es que si no hay unos cambios de color muy bruscos, es más complicado que no lo coja. Luego tenemos la herramienta de varita mágica, que es lo mismo, va diferenciando entre colores, luminosidad, y aquí arriba tenemos la tolerancia. Yo ahora mismo pincho aquí y me ha seleccionado todo esto. Pero sin embargo, si le bajo la tolerancia a 20, por ejemplo, pincho en el mismo lado y me va a seleccionar mucho menos, porque es menos tolerante a traspasar de un color a otro, aunque se parezcan mucho. Y por último tenemos esta herramienta, que es selección de objetos, que lleva bastante tiempo, pero sí es verdad que hace poco la mejoraron mucho. Y ya me está reconociendo más o menos que la persona está ahí. Yo hago un rectángulo y me va a seleccionar lo que el programa entiende que quiero seleccionar. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es mi problema? Que no sé por qué, pero no me funciona.
Si alguien sabe por qué puede ser esto, por favor que me lo diga. De todas formas, yo uso otra forma de que me haga la edición rápida. Tenemos la opción de hacerlo en cuadrado, como habéis, bueno, en rectángulo, como habéis visto, o en lazo, que es ir dibujando para decirle al programa dónde está eso que queremos seleccionar y no lo debería de seleccionar. En mi caso, no, porque es muy listo mi programa y no me lo selecciona. La otra opción que yo uso, ¿cuál es? Aquí arriba tenemos el botón de seleccionar sujeto. Si pinchamos, a veces no lo lee bien, otras veces no. En este caso, no sé por qué ha querido seleccionarme esta parte de aquí arriba. La verá importante, no lo entiendo. Pero para mejorarlo, vamos a esta flechita y le damos a nube. Selecciona sujeto en nube. Que como lo pone, son resultados más detallados. Pinchamos aquí, le damos a seleccionar sujeto y ahora sí, el programa va a leer qué es lo que queremos seleccionar y no lo va a hacer. Hace un trabajo muy bueno. Siempre vamos a tener que retocar algunas cosas porque no es perfecto, pero hace un trabajo muy bueno. Ahora, para mejorar esta selección, lo que vamos a hacer es irnos a seleccionar y aplicar máscara. Se nos abre la ventana de selección, de seleccionar y aplicar máscara. ¿Esto qué es? Para perfeccionar el bordeo, básicamente, para perfeccionar nuestra selección. Tenemos unos botones que son ir directamente a lo fácil, seleccionar sujeto es lo mismo de antes y perfeccionar cabello si nos vamos. En este caso justo el chaval lleva un gorro. Para que veáis la herramienta de perfeccionar cabello, he traído una imagen más adecuada a ello. Vamos a seleccionar el sujeto, nube, seleccionar sujeto. ¿No lo hará bien? Aquí tenemos. Nos ha seleccionado lo que el programa cree que queremos seleccionar. No era muy complicado, es lo único que hay en la imagen. Seleccionar y aplicar máscara. Ahora, como vemos, el cabello no está muy bien seleccionado. Aquí son líneas directamente. Si le damos a perfeccionar cabello, nos ha perfeccionado un poquito lo que él ha considerado que es pelo y nos lo ha seleccionado mucho mejor. Aquí tenemos las herramientas de selección normales, la herramienta de selección rápida, que es como la misma que hemos visto antes. Tenemos la herramienta de selección de objetos, lo mismo, la de lazo igual, la de mano, que es para mover la imagen, y la de la lupa, que es para acercarnos o alejarnos. Aquí están las dos importantes. Esta es una selección que te hace como si fuese el pincel. Si yo pinto por aquí, eso me lo va a seleccionar también. Y esta es como la de perfeccionador de cabellos, pero es mucho más a mano y podemos ir nosotros jugando con qué queremos que nos seleccione y que no. Si yo voy pasando por aquí, va reconociendo el cabello y no lo va haciendo. Si yo lo paso por aquí atrás, nos quita selección y nos las pone en otro lado donde nos ha faltado información. Esta herramienta viene muy bien para este tipo de cosas, para perfeccionar el cabello o mirar hace poco en una imagen que hice había como un castillo detrás que tenía varios pilares y eso, y era muy pequeño el castillo. Entonces yo lo que quería era que se quedase en la imagen lo que eran los pilares del castillo, pero que el fondo se me quitase, y al pasar esta herramienta lo que hizo fue exactamente eso, me borró la imagen de atrás y me dejaron los pilares del castillo. Si nos vamos a la parte derecha, las propiedades, todo esto yo no lo toco, o sea, perfeccionamiento en tiempo real es perfecto porque vas viendo qué estás haciendo. La opacidad, pues para ver la imagen que tenemos en el fondo o no verla, podemos cambiar el color al color que queramos. Yo uso rojo, no sé por qué, pero vamos, es el que siempre suelo usar. Y todo esto son tiradores para mejorar la imagen, básicamente. Y eso es básicamente lo que tiene la herramienta de selección. Tenemos también la ventana de selección aquí arriba, donde podemos seleccionar muchas más cosas. Pero esto es ir probando. Para este apartado me he traído la imagen de esta chica para que veáis cómo van las herramientas de retoque y qué podemos hacer con ellas. Las herramientas de retoque básicamente las tendremos aquí a la izquierda. En esta está la herramienta parche, pero si mantenemos pulsado nos salen todas las demás. Pincel corrector puntual, pincel corrector, parche. El pincel de corrector puntual básicamente lo que hace es, en este caso, esta chica tiene aquí un lunar, yo pinto por encima y lo que va a hacer es leer lo que hay por detrás y va a entender qué es lo que quiero hacer, que es quitar ese lunar. Suelto y me lo quita. En este, lo mismo. Me lo quita, me lo deja sin nada. Vamos a volver porque la herramienta parche básicamente hace lo mismo, pero tú tienes, por así decirlo, más control. Haces un circulito, una forma alrededor de lo que quieres quitar, clicas y te lo llevas a otro lado que sea más o menos parecido. Sueltas, quitas la selección con control D y ya está, te la he quitado.
Y hacemos lo mismo aquí, pues hace lo mismo. Es para quitar objetos, quitar, en este caso, marcas de la cara. Podemos quitar básicamente lo que queramos. Con bastante tiento y haciendo retoques, puedes quitar lo que quieras. Y dejar, en este caso, una cara, la dejas impoluta. Y luego tenemos el tampón de clonar, que lo que hace básicamente es como un pincel. Primero tenemos que fijar un punto de donde queremos clonar. Con la tecla Alt nos va a salir como esa diana. Yo pincho, por ejemplo, aquí que no hay nada. Una vez clicado, me lo llevo al otro lado y como veis, se lleva esa parte, esos píxeles, se los lleva a donde yo lleve el pincel. Pinto por aquí y se hace. Claro, en este caso te copia exactamente donde tú has pinchado. Entonces tenéis que tener mucho cuidado de no hacerlo en un sitio, como por ejemplo aquí, y querer llevármelo aquí, porque no tiene sentido. Sin embargo, si yo lo hago en un sitio más cerca, que tenga más o menos la misma luz, no se nota. Y me lo he vuelto a quitar de en medio. Algo más gráfico aún. Yo tengo este barco y quiero eliminar este barco de aquí. Pues tengo varias opciones para hacerlo. Con el tampón de clonar, clico donde está el agua, que no haya barco, y pinto por encima del barco y me lo quita. Lo mismo de antes. Como el color del agua donde yo he cogido la referencia no es igual que donde estaba el barco, pues se nota bastante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos irnos a pincel de corrector puntual y lo pasamos por encima del barco. También habrá que quitar el rastro que ha hecho el barco y te lo quita y te lo deja. O sea, a simple vista no se nota. ¿Cuál es la que usaría yo en este caso? Yo usaría el parche. Lo haces alrededor. Si puedes coger la sombra también mejor, alrededor del barco. Y me lo llevo a un lado donde vea que más o menos es igual. Sueltas, quitas la selección y te lo ha hecho. Luego podemos hacer los retoques con el corrector puntual, donde vemos que no ha quedado bien del todo. Y ya está. Y el barco se ha hundido. Ahora vamos a irnos a los ajustes, o lo que viene siendo lo mismo, las capas de ajuste, que es lo que hemos visto antes, pero un poquito más en materia. Nos tenemos que ir a la parte de abajo. Una cosa importante, desde aquí lo que me hace es crearme una capa de ajuste. ¿Veis? Se ha creado otra capa. Otra forma que tienes de hacerlo es, estando seleccionada la imagen que queremos, nos vamos a imagen, ajustes y tenemos los mismos. ¿Cuál es el problema? Que aquí lo uso, le cambio el color, acepto y la imagen se ha cambiado. Si lo tienes en objeto inteligente, lo tienes abajo y todavía lo puedes borrar. Le das clic derecho, borrar filtros inteligentes y vuelves a tener la misma imagen. Claro, no todas las imágenes que tengamos van a ser objetos inteligentes. Si yo, por ejemplo, rasterizo esta capa, que ya no es un objeto inteligente, imagen, ajustes, niveles, por ejemplo, se lo bajo, le doy a aceptar, ya tengo esa imagen cambiada. No puedo retocar los niveles ni nada. Entonces lo mejor que podéis hacer es hacerlo aquí abajo. Os vais a tono y saturación, por ejemplo, y aquí ya sí, todo lo que hagáis, volvéis a pinchar aquí y os vuelve a salir. La ventaja que tiene esto también, si os habéis fijado, ha salido aquí una máscara de capa, que es igual que las máscaras de capa que hemos visto. Con el pincel, si yo lo tengo en negro, puedo quitar lo que ha hecho ese ajuste. Esto viene muy bien para hacer luces y brillos, sombras, para hacer todo eso viene muy bien. Y aquí abajo tenemos muchísimo. Color uniforme, básicamente te crea una capa con el color, el relleno de color que tú elijas. Degradado, lo mismo pero con un degradado, y el motivo lo mismo pero con un motivo. Y aquí viene lo guapo. Tenemos los brillos y los contrastes para, pues eso, para darle más brillo a las imágenes o oscurecerlas un poco. Los niveles, las curvas, todo esto es como las opciones de fusión. Si queréis un vídeo explicando exactamente lo que es cada cosa y para qué sirve cada cosa, me lo dejáis en los comentarios y yo encantadísimo de haceros un vídeo para que sepáis usar perfectamente todas estas opciones que nos da el programa para añadir a cada capa o a un grupo de capas. Ahora vamos a algo que sé que os va a llamar mucho la atención, que es el tema de los filtros. Lo tenemos arriba a la izquierda. Nos vamos a filtros y aquí tenemos muchísimos filtros. El de arriba no os fiéis porque es el último filtro que hayas utilizado. En mi caso estaba haciendo otra imagen y ha sido el filtro de cámara RAW, pero puede ser si yo le di a corrección de lente, acepto, ahora cuando abra filtro
me va a salir aquí corrección de lente. Vale, es el último que hayas usado. Una cosa que han añadido hace poquito han sido los Neural Filters. Tengo un vídeo en el canal, os lo dejaré por aquí, creo que es, donde explico qué son, qué es lo que hacen y cómo las inteligencias artificiales nos mejoran la vida a todos, básicamente. Entonces los Neural Filters en este vídeo no los vemos. Si queréis, ya os digo, vais al vídeo que subí hace no mucho y le echéis un vistazo. Aquí tenemos la galería de filtros. Esto es un montón de filtros que te trae el programa para poder añadirle a tus imágenes. Bordes añadidos, te lo va cambiando. Aparte de lo que es el filtro, aquí puedes manejarlo con estos tiradores para hacerlo a tu gusto. Hay un montón. Yo os recomiendo que vayáis probando todos, ver cuál os gusta más, cuál os gusta menos, pero hay muchísimos filtros. No vamos a ver todos los filtros, obviamente son muchísimos, hacen cosas muy locas y de verdad que os recomiendo que echéis un vistazo a todos, que vayáis viendo para qué sirve uno, para qué sirve otro, porque hay cosas tan buenas como por ejemplo interpretar y te añado un destello donde quiera. Yo que sé, por aquí, como si estuviese, mira, por aquí, como si estuviese el sol allá. Le das OK y se te crea ahí un destello que parece el sol. Y como ese hay muchísimos, como puede ser el mosaico, que es básicamente para pixelar, lo puedes hacer más grandes, pequeñitos. Bien, una vez que hayamos editado nuestra imagen, que la hayamos dejado a nuestro gusto como queríamos, nos ha gustado, nos ha quedado de puta madre, nos tenemos que ir a exportar esa imagen. Tenemos varias opciones, podemos guardar como, que básicamente es guardar el proyecto, no guardar la imagen. Si lo pones con el título PSD, tú lo guardas y todo lo que hayas hecho en la imagen, todas las capas, los ajustes que hayas hecho se te van a quedar. Entonces, mañana, pasó, cuando sea, vuelves, vas a tener la imagen para seguir editándola donde la dejaste. Podemos irnos a guardar una copia, que aquí sí que vamos a poder guardar la imagen como tal en muchos formatos. Yo el que uso, si es para una imagen como tal, el JPG es el más típico, el que más se usa y se nos va a guardar en buena calidad. Le das guardar y se te va a abrir opciones de calidad máxima. Cuanto más grande, obviamente aquí lo tenemos al lado, más va a pesar la imagen y aceptamos y se nos habrá guardado en la carpeta que hayamos dicho. Y si queremos que la imagen tenga transparencia, nunca tiene que estar el fondo puesto porque el fondo ocupa todo lo que es el lienzo. Entonces lo borramos y si vemos todo esto ha salido por detrás, unos cuadraditos grises y blancos, eso significa que es transparencia, que eso a la hora de la imagen no se va a ver. Entonces si yo guardo, voy a borrar un poco, hacemos una máscara de capa, como hemos visto antes, y voy a borrar por aquí. Voy a borrar todo esto, así. Entonces todo eso es transparencia. Si yo me voy a archivo, guardar una copia y uso la opción PNG, eso significa que se guarda con transparencia. Vamos a verlo. Me la guardo y como veis la imagen tiene transparencia. Todo esto que está alrededor no tiene píxeles, no tiene información, no tiene nada. Entonces, la imagen es simplemente donde veis que está la propia imagen. Eso es lo más sencillo a la hora de exportar una imagen, pero si queremos nos podemos ir al apartado exportar. Aquí tenéis muchas opciones para distintas cosas. Si es algo que no es muy importante como un icono o algo así que necesito que tenga transparencia, exportación rápida como PNG, y esto es básicamente súper rápido, igual que el otro. Ya se te pone directamente el punto PNG, cambiamos el nombre, le damos a guardar y se nos guarda. Tenemos también la opción exportar como, que aquí tenemos más control sobre la imagen. Podemos cambiar el tamaño de la imagen, podemos cambiar el formato que queremos y una vez que le damos a exportar, se nos va a abrir una carpeta y aquí es donde donde tenemos que guardarla. Se nos habrá puesto ya directamente el punto PNG, punto JPG, lo que nosotros hayamos elegido, le cambiamos el título, guardar y se nos guardará en la carpeta. Y luego tenemos el guardar para web, que este también lo uso mucho si estás creando tu propia página web o ya no eso, sino que sabes que vas a subirlo a redes sociales, que no quieres que tenga mucho peso la imagen. En guardar para web podemos elegir la calidad, por ejemplo, baja, mediana. Esto es en función a lo que tú quieras para tu imagen. Si es una imagen que quieres que tenga mucho detalle porque es una imagen que hayas creado y quieres que se vea bien lo que has hecho, máxima, pero obviamente va a pesar más. Y estas han sido las 7 cosas que son bastante imprescindibles para aprender Photoshop desde cero.
Es algo muy sencillo, muy rápido, no quiero abrumar, no quiero que os convirtáis en unos pros hoy mismo al terminar de ver este vídeo, pero sí que podéis empezar a indagar un poquito más y os recomiendo que os hagáis algún curso pequeñito por YouTube, hay un montón, no hace falta que paguéis, donde aprender de verdad Photoshop, porque creo que es una herramienta increíble. La primera vez que yo aprendí lo que se podía hacer con esto, aluciné, de verdad aluciné, no creía que se podría llegar a hacer algo tan increíble. Hay herramientas que con un simple clic ya no sabes ni cómo es posible que haya hecho eso. Y de verdad, indagad, seguid probando, seguid intentando mejorar todos los días y de verdad que vais a terminar haciendo cosas espectaculares. Van a dejar a todo el mundo con la boca abierta y coño, que te lo pasas muy bien. Yo me lo paso muy bien. Nada, espero que os haya servido el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, darle a like, a la campanita. Dejadme en los comentarios si queréis que profundice más en algún tema en concreto, en alguna herramienta, en lo que queráis. Seguidme por mis redes sociales, que las tengo aquí abajo, y veis lo que hago. Y una vez que aprendáis Photoshop y veáis imágenes creadas con este programa, vais a entender muy bien cómo han podido hacerlo, las herramientas que han podido utilizar. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.